Buenos días a todas, a todos. Vamos a proceder al acto de defensa pública de la tesis titulada El neoliberalismo en el campo colombiano, ser campesino colono en el siglo XXI, presentada por la candidata a doctora Sandra Milena Polo. El Consejo Académico del Doctorado en Estudios Sociales designó como evaluadores de esta tesis a los profesores Crispiniano Duarte, al profesor Miguel Ángel Urrego y al profesor Álvaro Oviedo Hernández. El protocolo de esta sesión es el siguiente. En primer lugar, presentación general por parte del director, que es la que estoy haciendo en este momento. Posteriormente, presentación de la defensa a cargo de la candidata. Va a tener 30 minutos para esta presentación. Posteriormente vienen las valoraciones y las preguntas. Más o menos cada jurado tiene 15 minutos. Después viene la presentación de los comentarios por parte del director de tesis. Posteriormente viene la respuesta a las inquietudes por parte de la candidata. Y hasta ahí está el momento de la defensa pública. Posteriormente viene una deliberación de 15 minutos a puerta cerrada. La estudiante y los asistentes se retiran. Y posteriormente vendrá la emisión del concepto final, que tendrá que ser delegado a alguno de los jurados, o los jurados delegarán quién hace la emisión del concepto final. Finalmente viene el cierre de la sesión por parte de quien preside. Entonces, vamos a dar comienzo a la defensa. Entonces, Sandra, tienes desde este momento 30 minutos para presentar tu tesis. Listo, bien, gracias, profesor Adrián, y un saludo a todos los presentes y quienes están escuchando esta sustentación de manera virtual. Bueno, mi tesis se titula Neoliberalismo en el campo colombiano, ser campesino colono en el siglo XXI, el caso de las comunidades campesinas de los parques nacionales naturales Tinigua y Picacho. El director es el profesor Adrián Sergio. No, los carros. Ya. Perdón. Los profesores nos están oyendo bien, ¿cierto? Perfectamente. Bien. ¿Profesor Rego también? Sí, perfectamente, gracias. Listo. Bien. Muy bien. Bueno, mi tesis pertenece a la línea de investigación de estudios sociales de la memoria, creencia y experiencia, que es la línea de investigación del doctorado en estudios sociales. Bien, en la introducción digamos que hay como dos premisas que son las que orientan todo el trabajo investigativo. La primera de ellas se refiere a la defensa del principio de la lucha de clases como una perspectiva teórica que hace posible comprender no solo el problema que voy a tratar del caso de las comunidades de los parques Tinigua y Picacho, sino también el devenir en general de las comunidades rurales en la historia de Colombia. Esa es la primera premisa. La segunda, con respecto al caso de los campesinos, me refiero específicamente a comunidades que habitan el llamado interfluvio Lozada-Guayavero en la Amazonía colombiana, entre los departamentos de El Caquetá y el Guaviare, y digamos que básicamente el interés en este caso tiene que ver con la condición de ilegalidad que en este momento constituye el habitar en esta zona. Es decir, que a pesar de que estas comunidades llevan allí asentadas 30 años, incluso un poco más, resulta que su habitar se vuelve ilegal y de alguna manera perseguido por el Estado, ya lo voy a aclarar más adelante, porque ese habitar coincide con una figura de ordenamiento territorial ambiental en Colombia, que son los parques nacionales naturales, Tinigua y Picachos. Digamos, parte de esos dos parques cubren lo que se llama el interfluvio Lozada-Guayavero.
Bien, esa condición de ilegalidad, digamos, ha sido objeto de tratamiento tanto jurídico punitivo como militar punitivo por parte de los gobiernos, en especial del gobierno de Iván Duque. Y digamos que aún esa condición permanece, a pesar del cambio de gobierno, por supuesto, y de alguna manera pues amerita aún, incluso en este contexto, amerita, digamos, una revisión del caso. Bien, lo que presento acá es básicamente el mapa donde se ubican las dos figuras de ordenamiento territorial que señalé. Está el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y el Parque Nacional Natural Tinigua. Allí están algunas de las veredas, digamos, que fueron como, que quedaron organizadas en esta figura de ordenamiento territorial, que pues ya como claramente se ve, digamos, en el mapa, resulta que varias de estas veredas no solo tienen esa figura de ordenamiento territorial, sino unas divisiones también político-administrativas que tienen que ver de alguna manera con el caso. Esta tesis, digamos, en el marco del doctorado en estudios sociales, tiene, como lo señalé al inicio en la introducción, una discusión con tendencias de los estudios sociales, en especial en su análisis de los fenómenos de resistencia de comunidades frente a decisiones de los gobiernos, en especial porque existe una especie de encuadramiento teórico, que ya más adelante explicaré cuál es, y que para mí trae dificultades a la hora de comprender los fenómenos de resistencia de las comunidades, en este caso campesinas, frente a las decisiones gubernamentales. Y por supuesto, dentro de la tesis también considero que es necesario cambiar ese encuadre teórico y trasladarlo nuevamente a lo que sería el marco teórico de la lucha de clases, porque este aporta mayores elementos explicativos, no solamente a las motivaciones por las cuales se generan los conflictos, sino a las formas como estos se van desenvolviendo en el tiempo. Aparte de eso, la otra consideración, y dentro del marco de la línea de memoria, es considerar que la memoria puede, y de hecho debe, ser estudiada bajo unas condiciones de producción de la memoria, es decir, condiciones sociohistóricas, que se vuelven determinantes a la hora de pensar estos problemas de la memoria, la definición de la identidad de clase, en este marco que se constituye, como lo dije antes, en una forma de resistencia enmarcada en un problema que de alguna manera rescata el conflicto entre comunidades y Estado como una constante, digamos, también, no solo de este caso, sino de los problemas agrarios en general en Colombia. Bien, particularmente mi planteamiento va en el sentido de rescatar, como ya lo dije, la vigencia del materialismo histórico, digamos, como vertiente teórica y un estudio de caso que demuestra que evidentemente esto es así. O sea, que de alguna manera el marco teórico del materialismo histórico ofrece elementos explicativos del caso y por supuesto se constituye en una manifestación de lo que se llama la lucha de clases en el siglo XXI. En este sentido, la tesis no busca, digamos, propiamente tener un caso y, voy a decirlo así, rebuscar su marco teórico para explicarlo, sino más bien desde una profunda revisión teórica, desde una orientación que busca una problematización teórica, analiza el caso y lo muestra como una evidencia
de cómo ese eje de análisis desdibuja un poco las perspectivas socioambientales o de enmarcar estos conflictos como exclusivamente socioambientales para ponerlos más bien como conflictos de clase con todo lo que ello representa. E incluso diría que es una ventaja mostrarlos más como conflictos de clase y una franca desventaja cuando se muestran simplemente como conflictos socioambientales y diferencias de perspectiva de análisis territorial del Estado y de los campesinos. Es mucho más, diría yo, que un conflicto de diferencias de interpretación, que es como generalmente se muestra el marco de los conflictos socioambientales, como una cierta diferencia de dos grupos sociales sobre un tema ambiental, cuando realmente creo que este tipo de conflictos hunde más sus raíces en un problema de lucha de clases que en una diferencia interpretativa sobre los usos del medio ambiente, o del ambiente en general y del territorio. Bien, yo dije que teóricamente esto partía de una profunda discusión, digamos, con algo que yo he llamado la visión de las ciencias sociales como ciencias de la comprensión. Y en ese sentido, en el marco de mi tesis, incluso discuto, digamos, en la primera parte de ella, sobre cómo las ciencias sociales tienden hoy a verse como problemas, digamos, entre grupos, problemas de interpretaciones distintas, susceptibles de ser zanjadas en una especie de interacción comunicativa entre actores sociales. Digamos que esta intención, que se ancla también en una serie de tradiciones, hacen mostrar que estos problemas serían susceptibles incluso de, no solo de analizarse, sino de solucionarse también desde una cierta interacción subjetiva, de unos encuentros, digamos, interpretativos que podrían llevar como a una especie de construcción incluso de consensos, perdón. Esta interpretación para mí trae dificultades no solo teóricas sino prácticas, como ya trataré de insinuar en el caso, y que realmente habría que salirse de estos marcos para poder comprender y, por qué no decirlo, aportar en la intención de solucionar este tipo de problemáticas que además cada vez en el capitalismo neoliberal son más frecuentes. La verdad es que incluso en Colombia, desde los años 2000 hasta ahora, nos hemos encontrado con una especie de explosión de conflictos socioambientales, y creo que todos entendidos desde este marco generan ciertamente dificultades en su resolución. Teóricamente, entonces, apoyos como considerar la transparencia, digamos, de los actos racionales, como en la perspectiva weberiana, o mirar los problemas, digamos, que se constituyen como problemas de clase, analizarlos como problemas de constitución del lenguaje de la clase, escindidos incluso de las condiciones materiales, en defensa de un supuesto allí, y es que hay una especie de sujeto epistémico que plantea una perspectiva meramente cognitiva y racional, constituye realmente una dificultad teórica que va a impedir, por supuesto, mirar una perspectiva clara en la explicación de los problemas de esta índole. Digamos que también otra consideración, digamos en el terreno académico, tendría que ver con la fuerza que ha adquirido, digamos, el giro lingüístico como una de las formas de analizar e incluso de interpretar las problemáticas sociales. El giro lingüístico, yo diría, no es casual,
coincide también con una perspectiva política neoliberal donde la necesidad del consenso es establecida y se considera que los sujetos podrían llegar a esa especie de consensos, sin mencionar, por supuesto, los intereses de clase que de fondo traen. La evidencia de ello, digamos, la forma también es, la forma de entender cómo esta problematización va mostrando los límites de esa teorización, tiene que ver con que en el caso de los campesinos colonos de Tinigua y Picachos, justamente ellos se encuentran en un impasse suscitado por unas decisiones del Estado que tienen que ver con profundos intereses económicos. Así que esto me lleva a defender la lucha de clases como un instrumento teórico donde los fenómenos sociales así se expresen incluso como crisis de identidad en un referente claramente cultural, digamos, y por qué no decirlo en actos discursivos también, realmente traen de fondo un profundo, o se instalan más bien, y tienen un profundo sustrato en conflictos de poder que terminan siendo, digamos, el eje articulador de las decisiones de Estado que se evidencian a la vez en las perspectivas discursivas que ponen de presente los altos funcionarios del gobierno, por supuesto, y que finalmente también terminan constituyéndose en legislaciones. Mientras que el campesinado tiene una expresión que es organizativa, por supuesto, a través de unos liderazgos que representan los intereses del campesinado, y en ese sentido, y haciendo hincapié en los intereses, es que insisto que la perspectiva es meramente de clase. En este caso, entonces, el Estado es entendido para mí no como lo que brota propiamente de la sociedad civil, y sobre todo en el conflicto se nota más que el Estado realmente es una superestructura política y jurídica que sostiene realmente es un interés de clase, que a su vez, digamos, esa clase ejerce su poder sobre otras. Que la clase en este sentido para mí es, por supuesto, como ya lo pone el materialismo histórico, expresión también de la forma como los sujetos a través de sus formas de vivir y producir la vida se relacionan, digamos, identitariamente como grupo, sobre todo en contraste con otros grupos, como también lo hace la clase dominante. Y definitivamente la clase dominante que se instala en el Estado requiere, por supuesto, un conjunto de enunciados que expresen los intereses de esa clase dominante y los hagan aparecer como los intereses generales, y ese es, por supuesto, el concepto de ideología el que me permite entender ese fenómeno así. Si esto es así, entonces lo que sucede en estas comunidades es que realmente estas comunidades campesinas vienen siendo, digámoslo así, atacadas por un interés de clase expresado a través del Estado que defiende claramente intereses y una disputa por el dominio territorial de los recursos naturales insertos en estos territorios. ¿A cuáles recursos naturales principalmente me refiero? Encontré, digamos, a lo largo de la investigación, eso está en detalle en el escrito, intereses petroleros, por supuesto, de las llamadas economías verdes también, que hacen transitar al territorio amazónico por una serie de cambios económicos que tienen que suscitar, y de hecho lo hacen, una serie de legislaciones que por un lado promueven la protección ambiental, pero por el otro lado también califican la posibilidad de hacer extracción de algunos bienes, digamos, que sirven a la
expansión y se constituyen en el motor, por supuesto, del modo de producción capitalista en la fase neoliberal actual. En esa crisis, digamos, me quiero referir principalmente a lo que es la extracción petrolera. De hecho, en los parques Tirigua y Picachos, lo que encontró la investigación fue que realmente existen asignaciones de explotación petrolera en esos territorios y además muy cerca, vale la pena decirlo, de donde se desarrollaron parte de los operativos contra el campesinado. Por otro lado, por supuesto, y en otra época, el Estado también había ejecutado acciones sobre el mismo territorio, pero que tenían que ver con otras problemáticas, fundamentalmente el desarrollo del problema agrario a través de la colonización. La perspectiva del Estado en ese momento, me refiero a la década de los 70, fue justamente que no existía la posibilidad de hacer una reforma agraria, sino que más bien se ponía la colonización como una solución a la reforma agraria sin tocar la gran propiedad. Perspectiva esta que para quienes conocen el problema agrario en Colombia es claro que ha sido asumida en varias ocasiones por el Estado, o lo que se llama la reforma agraria vía autorización de la ocupación de baldíos. Esta clase campesina, y es un poco la contradicción que muestro, la clase campesina, que había sido objeto en la década de los 70 de políticas de colonización hechas a través del INCORA, a través del banco, en ese entonces Caja Agraria, políticas de colonización que invitaban a que el campesinado fuera ganadero y que de hecho se instaló como campesinado ganadero. Más tarde, en la época neoliberal, viene a considerar abyecta, digamos, la colonización campesina que había constituido una identidad ciertamente ligada a la actividad ganadera por parte del campesinado de estos territorios y, digamos, en general, para no referirme solo al caso de Tinigua y Picachos, sino que se había considerado que Caquetá y parte del Guaviare eran zonas donde el campesinado se desarrollaba básicamente como una clase social con una identidad expresada en las actividades ganaderas y en el proceso de colonización. Pues bien, ante las nuevas necesidades, digamos, del capitalismo, que por decirlo de alguna manera ya manda o mandata, como se dice ahora, otros usos del territorio que tienen que ver con la explotación de otros recursos naturales y la conservación de otros, pues califica a este campesinado de abyecto, le resta además su identidad y fuera de eso esa identidad que antes fue, por qué no decirlo, perteneciente al orgullo, digámoslo así, de lo que significaba ser campesino, colono y ganadero en esta región, situación que quedó expresada incluso en sus formas monumentales también. Quienes han tenido la oportunidad de visitar San Vicente del Caguán saben que existe un monumento que se llama Monumento a los Fundadores, sobre el que también un capítulo de la tesis resalta que eso constituía parte de la identidad y del orgullo campesino, digámoslo así. Eso finalmente termina derrotado con la perspectiva actual, donde el campesino, antes colono, ganadero y orgullo territorial, por decirlo así, hoy se convierte en un campesino ecocida, depredador del medio ambiente y por supuesto tiene toda la autorización, voy a decirlo así, ideológica de una construcción del desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente que lo vuelve un campesino abyecto. O sea, no puede, digamos, exhibir su identidad campesina allí. Pero no solamente es un problema, digamos, de la construcción de la identidad campesina, sino que realmente este tema tiene un reducto, una explicación profunda que tiene que ver con intereses contradictorios. Es decir, como si los intereses de la ganadería hecha por los campesinos, que es una ganadería de subsistencia, ya no pudieran tener lugar en las nuevas formas del capital. Pero esta intención se expresa, digamos, en una crisis identitaria campesina y en una proscripción de una memoria, digamos, anterior, que fue la de la década de los 70. Si esto es así, entonces el campesinado
en este caso amazónico de esta zona, habita un lugar que en este momento es considerado un lugar de exclusiva protección y conocimiento, contradiciendo por supuesto sus usos históricos y mostrando que es una clase social que entra en abierta contradicción con otras clases sociales que pretenden otro tipo de explotación del mismo territorio. Es decir, se presenta como un conflicto de clase, en este caso de la clase campesina, contra unas clases en plural que defienden la explotación petrolera por un lado y por el otro la inserción del país a la economía verde. En general, entonces, yo podría decir, y ya a manera de conclusión, que este campesinado que habita las áreas protegidas, hoy en día se le cambia su vocación identitaria antigua, la que ya expliqué, se le impone ideológicamente una vocación conservacionista del ambiente que ha tenido además que buscar y que de alguna manera la organización con la que trabajé, la organización campesina Ascalgen, ya digamos tiene de suyo buena parte de su argumentación en esta idea ambiental, digamos, y en este nuevo trabajo, digamos, de pedagogía que tendrá que hacer con sus propias bases campesinas, educándolos como en un nuevo referente y una mutación identitaria que se suscita por una presión externa y digamos de unos factores que son agenciados desde el Estado. Esta idea neoliberal entonces es como una especie de orden, digámoslo así, de que el campesino mute su labor, con ella su identidad ganadera, que queda como abyecta, y en ese sentido es como si el gobierno o los gobiernos, digamos, de turno ocultaran una cosa que evidentemente se permitió en un momento histórico, que fue la colonización como la salida a un problema agrario urgente, y no obstante, negando, digamos, ese carácter histórico, queda una autorización o una legitimación de que el Estado puede inculpar a estos campesinos de crímenes ambientales, como evidentemente lo ha hecho. Si la pretensión es entonces, sería como mi otra consideración, a manera de conclusión, si la pretensión es, digamos, agenciar ahora una nueva modalidad de la producción neoliberal a partir del crecimiento de las llamadas economías verdes, habríamos de entender entonces que el campesinado tendría que, si se añade a esto, claudicar, digamos, y considerar, por qué no decirlo, la batalla perdida de la lucha de clases y entrar a los circuitos de producción del capitalismo verde, bien sea con negocios turísticos, con ganadería sostenible, mutando, digamos, sus tradicionales actividades, que no solo formaban parte de su identidad, sino de su producción de vida. Si eso es así, sería mi conclusión final, entonces, los campesinos de la Amazonía que deciden no entrar a estos grandes circuitos de producción, en este caso la producción verde, que es como la perspectiva, digamos, más presente, hay que tener en cuenta que los que entren, digamos, no entrarían propiamente en condición de grandes accionistas, sino que más bien entrarían como una especie de explotados en el circuito de las economías verdes, y los que no entren seguramente van a quedar excluidos, digamos, de esta nueva condición y por su ganadera y, por qué no decirlo de paso, y es mi conclusión final, quedarían completamente descampesinizados en el sentido de que no están ni en condición de propietarios y si se añaden a la condición de proletarios también perderían su condición de campesinado. Es en el impasse en el que se encuentran en este momento y pues digamos que ahí es donde teoría y realidad me permiten leer, digamos, el problema
en una perspectiva para mí vigente, sin duda, en estos problemas socioambientales, que sigue siendo la perspectiva de la lucha de clases, una agenciada por el Estado y el gran capital que hay detrás de él, y la otra por parte del campesinado como una clase que no quiere dejar de ser clase campesina. Bien, muchísimas gracias, Sandra. Bien, hecha la presentación de la defensa, procedemos a las valoraciones y a las preguntas de los jurados. Entonces, quisiéramos saber quién quiere comenzar. Profesor Álvaro, empieza usted. Por mérito. Bueno, ante todo, destacar la pertinencia del tema abordado por la tesis de Sandra, así como las opciones teóricas y metodológicas que asume para resolver el problema. El doctorado, como sabemos, es en estudios sociales, no está apegado a la metodología o a las costumbres, digamos, de indagación y de exposición de las diferentes disciplinas, sino que se centra en un problema para resolverlo desde una perspectiva teórica y un conjunto de metodologías pues, que el investigador asume. Pues, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es pues, destacar la pertinencia del tema de las opciones teóricas y metodológicas para resolver el problema. Lo segundo es destacar la gran actualidad que esta problemática tiene en el momento por el que cruza el país. Cuando se pone en primer plano de los debates, tres problemáticas: la de la tierra, que hace parte de la política de paz total, el problema ambiental y la política económica, donde hay una apuesta desde el gobierno pues, por un capitalismo productivo, cierto deslinde, digamos, del neoliberalismo, con las limitaciones obvias del entorno político que se vive. Pero plantear una cuestión como la que aborda la tesis es sin duda de gran actualidad y está en el centro de los debates por lo que se ve cruzado, digamos, el país. En tercer lugar, destaco igualmente la dedicación en la solución del problema planteado, que es un problema de gran exigencia y complejidad, y sin lugar a dudas se percibe un trabajo empírico de campo y de indagación documental, digo yo, suficiente para las exigencias generales del doctorado. Yo hice observaciones sobre el texto que me pasaron, en el que señalé que el texto escrito tiene algunas reiteraciones, lo cual normalmente alude a un problema de estructura pendiente. Todavía no sabe uno en qué momento plantear, o si esto es de allí o es de allá. Siempre que hay reiteraciones, hay problemas pendientes de estructura, y eso lleva a que algunas afirmaciones del texto aparezcan como afirmaciones a priori. Cuando uno avanza, ve que hay suficiente documentación y suficiente trabajo para
demostrar lo que allí se afirmaba, pues desde la perspectiva que se ha optado. Igualmente hay baches en la redacción y en el tipeo, pero señalaba que no anulan los logros en el proceso investigativo y son en general de fácil solución. Estos problemas de redacción, de reiteraciones, como podrían incluirse seguramente algunas precisiones sobre el texto que podrían, a mi parecer, dar más contundencia a la exposición. Por ejemplo, se afirma que los campesinos de Marquetalia, completa la región sería Pasto, Río Chiquito y Guayabero, se declararon como repúblicas independientes. Pues. El alegato de ellos siempre fue que nunca se declararon como repúblicas independientes y que fue un argumento del establecimiento para desatar la guerra de constitucencia que llevó al país a esta fase de conflicto. Digamos, los calificativos de que eran repúblicas independientes partieron del establecimiento y no de los campesinos. Sin embargo, el texto lo afirma. Podría, digamos, precisarse. Son cuestiones, hay varias cuestiones de este tipo, hay algunos calificativos que pues, podrían obviarse y el texto gana, sin duda, en contundencia, como eso de subjetivismo decadente. Digamos, calificativos que si no están debidamente sustentados y demostrados quedan como afirmaciones y de pronto pues se le quita fuerza a la rigorosidad tanto pues rigorosidad presente tanto en la indagación como en general en la exposición. Entonces, en ese sentido, digamos, estuvieron en observaciones en el concepto que entregué por escrito. Están las páginas donde están los problemas de redacción, de tipeo, etcétera, que se pueden resolver fácilmente, y las precisiones que obviamente dejo pues a criterio de la investigadora, pues que es dueña de su exposición al fin y al cabo. Si no considera pues que se deben asumir estas cuestiones, pues podríamos mirarlo. Pero en general, y me lo ratifica la exposición de hoy, estaría seguramente Sandra de acuerdo en incluirlas, porque algunas de esas cuestiones fueron superadas en la exposición. Digamos, no está la afirmación al principio de que en la lucha, en un enfrentamiento con los campesinos, usaron explosivos y usar contra el medio ambiente, y después la cuestión que hoy está señalado de la política ambiental y las concesiones hacia las mineras, que sin duda causan mayor daño a la cuestión ambiental y que niegan obviamente el discurso oficial. Entonces, me parece pues que en lo fundamental esas son las observaciones. Yo quisiera, pensando más en el futuro del texto y de las indagaciones posteriores de Sandra, porque varios de los problemas pues, no se cierran, quedan abiertos, quedan planteados, se abordan y hay unas vetas que se abren que son muy importantes y deseable que se asuman. La inquietud que yo tendría, si Sandra tiene a bien aludir algo sobre en qué va, tiene que ver con el problema de la relación de Estado y comunidades y obviamente el conflicto armado que está presente en la región todo el tiempo. Como
viabilizarlo. Se podrían resolver algunas cosas sobre el texto, digo yo, pero realmente esto que estoy planteando tiene que ver más con una investigación a futuro. Ya expuse que las observaciones que hice, en mi opinión, no menoscaban, digamos, el logro obtenido. Cuando se habla de Estado, normalmente no se diferencian los diferentes gobiernos que ha habido y los cambios de políticas de gobierno. Las líneas de continuidades entre los gobiernos y rupturas. Bueno, Estado es gobierno, es legislativo y es judicial. Los tres, digamos, podrían ser englobados en la idea que está previamente sustentada de el Estado versus comunidades. Pero hay una serie de distinciones que enriquecerían un trabajo futuro en esa dirección y sobre todo evidenciar rupturas y líneas de continuidad de cuestiones como política económica. Al fin y al cabo, la tesis va por el lado del neoliberalismo, ¿no? Problemas en la época del neoliberalismo. Entonces se ganaría si se mostrara la atención que hay a nivel de Estado, incluyendo Parlamento, incluyendo Gobierno, y lo que ya es ley aquí, entre, por ejemplo, políticas económicas como el estructuralismo, que tuvo expresiones específicas en América Latina con el pensamiento cepalino y toda una etapa de desarrollo que abarca los antecedentes que se señalan de ocupación del territorio estimulada por el Estado, cuando el discurso económico era otro y la política frente a lo agrario era otro. Las diferencias con el neoliberalismo, el énfasis del neoliberalismo en el extractivismo, en la división, digamos, internacional en que se le asigna a estos países suministrar commodities, como le dicen ahora, materias primas básicamente, y obviamente como varias de las políticas ambientales aparentemente preservacionistas en varios momentos de los últimos años se han percibido como una política de sacar a los campesinos, no toquen esto hay que preservarlo, y mientras se le asigna pues a una transnacional minera. Ya hay mapa de Contraloría, que es fuente oficial además, por eso es que es útil de pronto mirar los matices dentro de enriquece. Digamos, es cierto que la tendencia general es Estado de sus comunidades, pero hay cuestiones y discursos, incluso del mismo establecimiento, que permiten ver esa problemática. Contraloría hace un mapa que muestra que prácticamente todas estas tierras están asignadas a las mineras, ya están hechas las concesiones detrás de un discurso preservacionista, ¿no? Entonces, líneas de continuidad igualmente en materia de la política ambiental, que en unos momentos estimuló la colonización y la tumbada de selva. Eso viene desde el siglo XIX. Digamos, buena parte del territorio nacional se hizo tumbando selva para volverla agrícola en el caso de la colonización cafetera, para volverla ganadera en el caso de la costa y en el caso tardío del Caquetá, que es el que se aborda, digamos, el borde de la selva amazónica. Se cambió por un discurso preservacionista de déjenlo quieto, no me lo toquen, nadie puede entrar, y convive a ratos y dependiendo de la rama del Estado y del partido político que esté presente allí, con discursos de sustentación y economía sustentable y capitalismo verde. Ese margen de cosas, digamos, esa riqueza de variedades podría contribuir mucho a terminar de esclarecer este problema y sobre todo las perspectivas de solución. Sí, creo que el discurso es útil porque expresa la subjetividad y es uno de los puntos que están allí. Hay un trabajo de memoria importante en terreno que sale a flote, pero pensando en el discurso, un trabajo a futuro, porque no está prometido, ninguna de las dos cosas está
prometida, digamos, no se trata de que esté prometida en la investigación y que no se haya cumplido. La investigación cumple con lo que promete en lo fundamental, pero estas cuestiones que son de una significación y de una profundidad muy grande. Hoy el análisis del discurso frente a esta problemática pues, estaría hacia el discurso estatal en todos sus componentes del Estado, pero estarían los documentos escritos, estarían lo que hoy llaman transmedia, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un agente activo y sin lugar a dudas con frecuencia voceros directamente de los gremios ganaderos y de terratenientes frente a estas problemáticas, ponen en primer plano cuestiones de estas y sí, transforman al campesino de colono heroico y constructor nacional en una persona pues depredadora y judicializable. Hay campesinos judicializados por atentar contra el medio ambiente y obviamente la riqueza del discurso oral, que es no solo de las comunidades, sino también, y otras expresiones mejor como lo de redes, sería cuestiones que valdría la pena abordar, me parece, hacia otros trabajos, pero me gustaría, si Sandra tiene a bien y tiene tiempo, después de las preguntas que hagan los otros jurados, poder intercambiar algo sobre estos aspectos que se pueden considerar una adquisición más de la monografía o la tesis. No es solo los logros, sino en el sentido de lo que resuelve, sino también de los interrogantes y de las cuestiones que quedan planteadas a futuro. Gracias. Gracias, Serrano. Bueno, el siguiente jurado que quiera hacer su valoración. Por ¿Puedo favor. seguir si quieren? Sí, por favor. Por favor. ¿Será que lo podemos ver? ¿Tú sabes si uno Ya, puede...? ahora sí. Bueno, nuevamente buenos días. Muchísimas gracias por la amable invitación a participar en este examen. Un saludo muy especial a los colegas que de una u otra manera participan en la tesis como jurados, como directores, a los colegas del doctorado y por supuesto a Sandra Pol, que es la que concita esta reunión. Voy a hacer rápidamente, Sandra, una serie de consideraciones. Para mí existe obviamente un mérito en la tesis y por eso lo resalté en la evaluación inicial. Por lo que ya Álvaro también señaló, y no lo quiero repetir, pero sí hay una serie de características que hacen que tu trabajo sea, digamos, calificable como positivo en la perspectiva del otorgamiento a un doctorado. Sin embargo, pues en aras del debate, quisiera señalarte rápidamente algunos temas y algunos puntos. Lo primero que quiero decirte es que personalmente tengo problemas con, digamos, no contigo, sino con estas maneras que se dan a veces en Colombia y en otros lugares de presentar las tesis de doctorado. Yo estoy acostumbrado como a otro estilo de presentación de tesis. Entonces seguramente vas a encontrar que mis comentarios en algunos casos parecieran dirigirse hacia otro lugar, pero te repito, no tienen que ver con validar tu trabajo, sino con un debate académico y con una serie de consideraciones que me gustaría hacer. La primera de ellas es qué tan generalizable. Tú escoges lo que quieras responder y lo que no, no hay problema. Por mí no hay ninguna dificultad en eso, lo que tú consideres adecuado. ¿Qué tan generalizable es tomar este ejemplo para reflexionar sobre el problema agrario en Colombia?
Se trata de una comunidad relativamente pequeña, en un área relativamente marginal, donde, digamos, evidentemente hay conflicto, pero no es el conflicto que pudiéramos denominar central del problema agrario en Colombia. Me refiero, por ejemplo, al Magdalena Medio, a la costa, al Cauca, etcétera, otras regiones donde el conflicto agrario es muy evidente. Entonces, hasta donde esto no es un caso muy particular que no se puede generalizar. Lo segundo, en cuanto al punto de partida, tú haces una declaración de principio, y así lo dices, teórico, en que la lucha de clases es la premisa explicativa de los procesos sociales, que lo planteas en la página 10, y luego haces en la exposición y a lo largo de la tesis una permanente referencia al tema o al concepto de identidad. Lo primero, me parece a mí que pues como que invalida tu tesis, en el sentido de que si ese es el punto de partida, ya lo demás aparentemente sobra. Es decir, si eso es así, ya no hay discusión teórica. Yo hubiera preferido personalmente que ese punto quedara a nivel de la conclusión, que fuese tan obvio y tan evidente por tu construcción teórica que eso saliera a la luz. Y segundo, le veo un problema de definición conceptual, y es con la idea o con el uso del concepto de identidad. Me parece que el concepto de identidad es un concepto tramposo. Ahorita tenemos un problema en todo el mundo, y es estos grupos identitarios que están haciendo mucho daño en las ciencias sociales y en la política. Todo este encierro en sí mismos de género, etnia, razas, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que el concepto de identidad es un concepto estático. Pareciera que las clases son preexistentes y que ya están definidas. Tú lo mencionas en la exposición y en otros lugares, y queda en evidencia cuando tú señalas que es el tema de las formas de vida. Entonces, en eso hay cierta quietud, y te remito pues a la discusión de Thompson sobre las clases sociales y de otros teóricos que van a reflexionar sobre la definición de clases sociales. El tercer problema, o el segundo problema que quisiera mencionar, es de la estructura de los capítulos. En eso es un problema personal, yo lo reconozco, y a mí estas estructuras capitulares con grandes discusiones teóricas me parece que confunden y enredan, dan la impresión de rigurosidad, pero a veces generan problemas y no se ataca fundamentalmente lo que debería ser lo central. Por ejemplo, las referencias a Weber, a Max Weber, a Wittgenstein. Tienes una enorme cantidad de referencias teóricas a Platón, a Kant, etc. Me parece que, a mi juicio, personalmente, me parece que desvían la atención central. Coincido en lo que señala Álvaro, que hay tres problemas, que es el de la tierra, el ambiental y el de la política económica, el neoliberalismo. Y si esos son los tres temas centrales, esos son los tres temas teóricamente fundamentales de la tesis, o deberían ser los problemas teóricos de la tesis. Había, de ejemplo, dos o tres alternativas. Tú comienzas la discusión sobre las referencias teóricas, por ejemplo, con Lenin, Kautsky, Chayanov. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso será lo vigente o lo central hoy para atacar el problema? Hablas de Marx, pero Marx solamente en El Capital. Y uno dice, bueno, pues hablemos de Marx en dos sentidos: en el debate sobre su noción de naturaleza, ¿no? Y dos, en los últimos escritos de Marx sobre las formas comunitarias, que seguramente alterarían la definición y la noción de clase social y de campesinos que tú tienes. Entonces,
Para mí, si vamos a hablar de materialismo histórico, si vamos a hablar de los teóricos del marxismo, metámonos en el debate contemporáneo del último Marx, de las reflexiones sobre el comentario, sobre toda esta serie de temas que están renovando la discusión marxista alrededor del problema agrario y del problema campesino y alrededor de las formaciones económicas sociales, que ahorita paso rápidamente por ese tema. O el segundo campo de reflexión es meternos en el debate alrededor de esa dualidad que tú tienes de lo socioambiental versus las clases sociales. Dicho de otra manera, en torno a las discusiones sobre el ecomarxismo o sobre el marxismo verde, porque ese es un tema central en tu tesis, es la discusión sobre lo ambiental. Entonces, ahí me parece más pertinente la discusión teórica, que repito, irte con Weber y con Wittgenstein, ¿no? Uno puede suprimir esa discusión con una nota a pie de página de Voloshinov señalando que el signo es histórico y producto de la lucha de clases, y ya eso te resuelve el problema. Entonces, el último Marx y la discusión sobre ecomarxismo y, por supuesto, lo que te mencionó Álvaro sobre el neoliberalismo. Ese sería para mí un tema central, el neoliberalismo y campesinado en el mundo contemporáneo. 4. Te centras mucho en el modelo teórico del modo de producción capitalista, pero también hay una enorme discusión con el concepto de formación económica social, en el que nos presenta la idea de que no son dos clases, como se repite en muchos lugares a lo largo del texto, sino que el problema es mucho más complejo. En el tema del quinto, en el tema del neoliberalismo, yo pondría la contradicción entre mercado y globalización como dos características, y por supuesto la acumulación a través del capital financiero como tres características del problema que tú tendrías que pensar, de neoliberalismo y campesinado. A veces, digamos, utilizas algunos saltos que queda uno con dudas. Por ejemplo, tú hablas en la página 123 de la oligarquía como clase, y ahí es donde uno dice la oligarquía es una clase social. En el séptimo, yo creo que es necesario ver el tema de la legislación agraria de una manera mucho más, digamos, dinámica, en el sentido que paradójicamente hay unas cosas que son contradictorias. Por ejemplo, la Alianza para el Progreso, las reformas agrarias, es decir, tienen dos lecturas, dos momentos. En algún momento la política exterior estadounidense intentó reformar el campo, pero la mayor resistencia la va a encontrar en las clases dominantes colombianas. Entonces hay una contradicción, una discusión muy interesante de los gringos que no entienden por qué estas clases tradicionales colombianas no aceptan un proceso de reforma en el campo. Lo mismo habría que señalar de los otros ejemplos que tú das de las reformas agrarias de la Ley 200 o la reforma agraria del 63 o la restitución de tierras del 2011. Habría que matizar y ver las contradicciones que se desarrollan allí. El octavo, séptimo, sí, el octavo, yo creo que es necesario resaltar el tema paramilitar de la coca y del conflicto armado. Me parece que por la región, por la zona donde se desarrolla este tipo de estudios que tú realizas, es clave también entender las dinámicas del conflicto allí, porque los campesinos pues no están solos. Y finalmente, yo diría que es necesario digamos, una mayor inclusión de una bibliografía actual.
sobre los temas que tú analizas y sobre las referencias teóricas. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, todo el debate ambiental o de los últimos estudios que hay sobre Marx. Me refiero, por ejemplo, a los aportes de Marcelo Musto, de muchos otros, de la producción que se ha hecho en Bolivia, de la traducción de los últimos escritos de Marx. En fin, creo que es necesario incluir ese debate marxista contemporáneo. Lo mismo sobre el ecomarxismo, lo mismo sobre, digamos, ese debate entre Lowy y los apocalípticos o ecoapocalípticos, por decirlo de alguna manera. Es decir, ahí hay una cantidad de debate teórico sobre el tema ambiental, que ayudarían a hacer mucho más contundente tu dualidad socioambiental versus clases sociales. Por ejemplo, en el tema agrario, uno extraña muchísimos textos más contemporáneos. Había, por ejemplo, de Palacios solo citas un texto, el del café, pero Palacios es alguien que está discutiendo mucho el tema agrario, está discutiendo el tema de la violencia. Hay mucha gente en CINEP que también está haciendo estas reflexiones muy contemporáneas, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, Sandra, yo resalto tu trabajo, por supuesto. Creo que cumple con todos los requisitos para que te gradúes sin ninguna duda, sin ningún problema. Tengo, y eso es un problema personal, estas, digamos, inquietudes con relación a tu trabajo. Repito, son mías. Tú no tienes por qué compartirlas necesariamente. Y si hay algo que te sirva de estos comentarios, los puedes responder ahora o más adelante, cuando tú reconstruyes tu texto, me imagino con miras a una publicación. Valdría la pena darle algunas puntadas adicionales para resolver esto. Agradezco nuevamente la invitación y espero que algunas de estas ideas te sirvan. Si es necesario, pues ahora más al rato o por escrito o en otro contexto, me podría extender más sobre estas anotaciones puntuales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, muy amable. Bueno, profesor Crispiniano. Sí, muy buenos días de nuevo. A ver, voy a ser bastante puntual con relación a las apreciaciones y a una pregunta que me surge de todo este ejercicio. En primer lugar, quisiera manifestar que este tipo de trabajo o este trabajo me compromete porque conozco muy bien la región, o sea, parte de la región, conozco la problemática que se presenta, en tanto he estado trabajando en Algeciras, en el Huila, conozco el proceso que se vive en el biomacizo, en el Cauca. Entonces me siento bastante cercano a una situación vivencial, a una práctica muy especial. Bueno, en ese orden de ideas, las cuentas que yo tengo con relación al proceso son más de 3 décadas. Yo creo que vamos rondando las 6, 7 décadas de esa dificultad. Y el problema y la dificultad problemática o lo insalvable, porque es un insalvable lo que existe en ese momento en la región y en los propios procesos políticos de Colombia, es que no hay, como diría Arturo Escobar, existe una encrucijada que no se ve una solución muy práctica en ese sentido, una aplicación como se pretende con las actuales políticas de gobierno. No hay salida, no hay, porque no hay salida fácil en ese orden. Eso es bastante preocupante en ese orden.
en todos los órdenes. Con relación a la parte, digamos, a la parte teórica, como lo menciona Sandra, el materialismo histórico indudablemente, más que una razón como tal teórica, porque pues, hay versiones como cada uno de ustedes lo saben, no sorprende que haya sido, digamos, dirigido a darle una aplicación muy especial, el control y el manejo y el sometimiento de una población específica. Por las razones son muy claras, hay unas razones epistemológicas que no son lo suficientemente decantadas en ese orden. Entonces no sorprende, indudablemente, que esa materialización de un fenómeno como la desintegración, como el deterioro ambiental, haya recaído haya hecho recaer en la población campesina, en el propio colono, como usted lo manifiesta, toda la carga, toda la culpa sobre ese tipo de procesos. La propuesta es indudablemente una propuesta reivindicativa que tiene un buen bagaje teórico, rescato, por cuanto el propio proceso que se ha vivido en toda esa región pues, tiene una referencia de conflicto de clase, es claro ese sentido. Muy difícil, como lo han mencionado los expositores anteriormente, de asimilar esa lucha de clases en esa más que de asimilar, también de entender hasta dónde, por las propias características de producción, por todo ese proceso que significa, por la propia injerencia que no solo desde el Estado se hace, sino desde la propia... Parte de mis preocupaciones era, bueno, uno, zanjar unas discusiones con el mundo académico nuestro que son inevitables. O sea, yo no sí, es cierto, él tiene toda la razón, yo no las quise esquivar. Me parecía no solamente honesto de mi parte, sino completamente necesario hacerlas. Sobre todo porque esto tiene unos efectos, que realmente es mi preocupación, unos efectos concretos, como lo expresa mi director de tesis, en la vida de las personas. Entonces, ¿cuáles son los efectos concretos, por ejemplo, de manejar una perspectiva de que hay un medio ambiente y lo que hay son diferencias de opinión sobre el medio ambiente? Que es un poco la perspectiva que acompaña ya no solamente a los académicos, sino a las instituciones que trazan las políticas públicas ambientales. Y es que se pueden dar procesos como los que yo describí en mi tesis. Instalas una mesa, invitas a los campesinos a parques nacionales naturales. Si ocasionalmente se te ocurre que el problema tiene implicaciones con el campesinado, invitas a la Agencia Nacional de Tierras, pero si no se te ocurre, quedan como las eternas mesas de concertación entre parques nacionales naturales, campesinos y Ministerio del Medio Ambiente, y se echa, perdónenme la expresión, horas y horas y horas de carreta para llegar a nada. Resulta que estas implicaciones que estoy diciendo, que son muy concretas, provienen justamente de una serie de discursos, tanto académicos como que finalmente se reflejan en la política pública también, de que con conversar y abrir una mesa de conversación zanjas todo. Y resulta que no. Profundo, petroleras, economías verdes, derechos campesinos, titulación de tierras. Si lo vieras así, tendrías que hacer una mesa que vinculara todas esas problemáticas con el afán justamente de solucionarlas. Entonces, por eso había que hacer una discusión político-académica con esas perspectivas que además siguen siendo prácticas efectivas del Estado en sus negociaciones con las comunidades campesinas. Sí, es una profunda preocupación concreta, académica, política, teórica,
Digamos que esa es una de las cuestiones en las que yo siempre me he movido en realidad. O sea, para mí el problema es práctico, teórico, académico y político, sí, o sea, y todas al tiempo, porque si no confundes, digamos, las perspectivas. De hecho, recojo un poco lo que decía el profesor Crispiniano, es que el problema está, y entonces cuando tú estás en ese problema, tendrías que ver, bueno, a propósito de estas discusiones ambientales, reitero que si no metes la perspectiva de clase, esta discusión con el campesinado se torna insulsa, por un lado, pero por el otro precipita más conflictos. O sea, mi profunda preocupación es que puedes seguir, como decían los comandantes de las FARC, entonces nos vemos dentro de 30.000 muertos. O sea, esto produce, en la realidad, unos efectos muy fuertes sobre las comunidades, porque no asumas finalmente una cosa que era lo que yo pretendía también en la tesis mostrar. Sí, yo estoy de acuerdo con la primera pregunta que hacía el profesor Miguel Ángel Urrego, y creo que es la pregunta donde hay que meter este problema. Es el problema agrario, por supuesto que es el problema agrario. O sea, el problema del campesinado colombiano es el problema, el trascendental, el histórico problema agrario, el que ha precipitado conflictos en Colombia, el que engarza campesinos versus terratenientes, sí, o sea, está inserto en eso. Por eso es que esta tesis no es una discusión ambiental, esta tesis realmente es una discusión del problema agrario colombiano, que ahora asume el ropaje de otra ideología para reproducir el eterno problema que ha tenido toda la legislación colombiana, es anticampesinista. O sea, toda la legislación que se ha construido en Colombia, desde la ley 200, desde la ley 140, desde la ley 100 de 1944, desde el intento de reforma de Carlos Lleras, que fue el que dio lugar además al proceso de colonización que conté en los campesinos, por supuesto, digamos, esa ley 135 del 62, posteriormente la ley 160 de 1994, y por supuesto la reforma rural integral del punto número 1 de negociaciones en La Habana, pues todo esto tiene un componente muy fuerte. Son legislaciones que, a pesar de prometer zanjar el problema de la perspectiva anticampesina de toda la legislación colombiana, resolver. Y no lo han podido resolver porque sus formas de resolución nunca atraviesan la matriz. La ley 2, haces la ley 100 del 44, que le pone una talanquera alternativa que era campesina. Pones, cuando hace la institución de tierras, después le pones una estructura institucional que no funciona, y entonces la pregunta es, ¿y quién hace todo esto? Pues hay una oligarquía terrateniente con unos intereses de clase fuertes que han impedido el desarrollo de una legislación y una práctica pro-campesina. Y entonces yo nombro el último capítulo, pero no el único, sino el más reciente de toda esta persecución de un Estado a través de su legislación, de sus decisiones institucionales, de su incapacidad institucional, por irse en contra del campesinado, porque es que este es un Estado oligárquico terrateniente, que ha tenido sus modelos económicos, sus modelos de desarrollo anclados en unos intereses terratenientes, y con razón, ahí sí explicas un poco, con razón, los campesinos nunca caben en ninguna política. El último capítulo es el ambiental. El campesino no conserva. El campesino no es el principal amigo del medio ambiente. Lo es el indígena, lo es el negro, pero no lo es el campesino. El campesino es el ecocida,
el campesino es el que hace una ganadería extensiva familiar que amenaza el medio ambiente. O sea, esto es el capítulo de la larga historia del problema agrario en Colombia. Sí, sí, es un capítulo último, pero adquiere los rasgos de clase que han tenido todos los capítulos anteriores. Porque claro, mi recorrido teórico ha sido justamente por el campesinado como clase. Claro, ese es mi recorrido. Yo me topo con el problema ambiental, pero como lo dice muy bien el profesor Cristiniano, como ideología para ahora desplazar un campesinado de las áreas protegidas donde los tuviste 30 y 40 años. Sí. O sea, otra vez, ahora, nos subimos en el caballo de batalla, no de la productividad rural, como se hizo en la 135, sino en el caballo de batalla del desarrollo sostenible y los campesinos ecocidas que impiden el desarrollo sostenible, por supuesto. Y entonces, ¿qué aparece? O los someto como proletariado rural en las economías verdes, o se me van de ahí, y los judicializo, y los persigo, y los pongo en la cárcel, y de paso creo, que es lo que decía el profesor Adrián, creo una crisis identitaria, y por supuesto, yo estoy de acuerdo con él, no se trata, y desde el marxismo no es la perspectiva, mostrar una identidad esencialista. Justamente la identidad descansa en ser campesino, colono, ganadero, porque nos sugiere una figura del campesino amazónico que generalmente no encontramos en la tradición. Resulta que el campesinado amazónico es ganadero, y además es ganadero de ganadería extensiva, pero es una ganadería extensiva movida en los límites de la ganadería campesina. ¿Cuáles son esos límites? Pues las formas de ganado a partir de crías, las formas de yo tengo la tierra, usted pone la plata, pongamos el ganado, son formas campesinas de la ganadería. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos acostumbrados a la ganadería de Fegan, pero no es la ganadería de Fegan, es una ganadería campesina, que forma parte de la identidad campesina de los campesinos del Caquetá y Guaviare, que como lo contaba Estefanía Ciro, cuando lograban por medio de la economía cocalera acumular un capital, viraban a ser campesinos ganaderos. O sea que estamos además ante un nuevo campesino, el campesino colono ganadero caqueteño, que es un sello de identidad caqueteña además. Porque todo el departamento, por ejemplo, del Caquetá y parte del Guaviare se identifica como ganadero. San Vicente del Caguán es el primer municipio colombiano ganadero. O sea, y esa identidad no se adquiere, ¿cierto?, como rasgo esencialista, como decía el profesor Adrián, sino que es un rasgo histórico. Es un rasgo histórico suscitado justamente por las políticas públicas estatales excluyentes anticampesinistas, donde los campesinos fueron corriendo a colonizar y terminaron con una identidad ganadera que hoy se ve abyecta frente al problema de la ideología ambiental, que para mí es anticampesinista. Y tan anticampesinista es, que siempre quisiera dejarlo al final como un efecto de realidad, tan anticampesinista es que este gobierno, lo que está haciendo en este momento es, como el indígena es el que cuida y el campesino es el que no cuida, el indígena es el que cuida per se, ahí sí hay un esencialismo, digamos, de que el indígena es el único sello de identidad que cuida el medio ambiente, que lo que está haciendo el gobierno ahora es ampliando los resguardos, y ahora último, estoy hablando de noviembre de 2022, lo último que hizo fue, ampliemos un resguardo de 60 hectáreas, ahora démosles otras 60, y ese trazado se hizo encima de las comunidades campesinas colonas, habitantes en el territorio, en este momento en Cartagena del Chairá. Entonces mi preocupación es, bueno, falta ponerle una mirada en la que la política pública se vea como claramente anticampesinista, como lo es, con una descomposición del campesinado que es evidente, y en eso me parece que ahí sí Lenin vive, y Kautsky, Chayano, pero por supuesto, porque finalmente esas teorizaciones demuestran cuál es el papel del campesinado en el capitalismo, que es terminar desapareciendo de él.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a proceder según este protocolo que me han entregado a mí. Salimos los asistentes y la candidata y vamos a empezar nuestra deliberación. Entonces voy a preguntar por el procedimiento ahí de la deliberación. Gracias. Entonces, ya no hacía rato que no lo veía. ¿Cómo? Hacía rato que no lo veía. Sí, perdidos. Ando por aquí en el Socorro, Santander. Ah, muy bien. Sí, señor. Pero vinculado a la ESAP, a la Escuela Superior. Ah, sí, bueno, chévere. Sí, vinculado de lleno.